Vamos a ver qué nos decía aquel 20 de mayo de 2010 Eduardo Balseca sobre su secuestro, en donde ahí justamente en San Miguel Allende, donde fue detenido este terrorista. ¿Cuándo te secuestraron? Me secuestraron el 13 de junio de 2007. ¿Cómo? Iba yo a la escuela de mis hijos con mi mujer y mis 3 chiquitos, y cuando regresaba de la escuela, la camioneta que venía enfrente se paró y una camioneta pick-up que venía atrás me golpeó para hacerme una especie de sándwich. Inmediatamente salieron criminales armados por todos los ángulos. Tenía yo uno atrás de mí, que aparte actúan en segundos. No tienes ni tiempo de darte cuenta de la situación en la que estás cuando estás rodeado ya de pistolas. Entonces tenía yo una pistola apuntándome enfrente, otro enfrente también del lado derecho, otro del lado izquierdo y uno de la parte de atrás. Si he tenido yo un arma, me matan. Entonces, en segundos, con la pistola, con el arma, rompieron el cristal del auto, me sacaron a empujones, me dejaron las manos sangrando, se me inflamó el pie, me abrieron la cabeza con un pistolazo durísimo en la cabeza que me tambaleó. Entonces me metieron en la camioneta de enfrente. Perdón que te interrumpa, ¿en dónde fue? ¿En qué rumbo? Esto fue en San Miguel de Allende, Guanajuato. Bien, entonces ¿te metieron? Me metieron adentro de la camioneta que estaba enfrente, me taparon la cara con una funda gruesa, la llené de sangre y me estaba sofocando porque cuando estás en ese estado de crisis necesitas respirar, y la funda con elástico adentro apretándome en el cuello. Fueron momentos que no te lo puedes imaginar, la desesperación. Oía los gritos de mi mujer, porque a mi mujer también la agarraron. Mi mujer se quiso agarrar de un alambre de púas que estaba al lado y se rebanó el dedo. Entonces, fueron unos momentos que no se los deseo a nadie, que regresaban continuamente a mi mente, ¿no? Ese momento de paz en donde nos agarraron a los dos. Y por supuesto que ellos, que actúan con una prepotencia y con una seguridad absoluta, haz de cuenta que están tan frescos como lechugas, como si vas de paseo un domingo a Chapultepec. O sea, no hablan una sola palabra, están absolutamente tranquilos, van carros atrás protegiéndolos y van carros adelante protegiendo. Son comandos perfectamente entrenados, que actúan en segundos y que llevan todo prevenido. O sea, no tienen ningún temor de nada. Bien, entonces te meten a la camioneta, te cubren y te trasladan a algún lugar. A un lugar que me llevaron aproximadamente, es muy difícil cuando estás bajo ese trauma y ese sistema nervioso, pero yo creo que fácil me han de haber llevado entre 30 y 45 minutos de alrededor de San Miguel de Allende. Por eso se me hace muy curioso que ahora lo que le pasó al ex senador panista son condiciones muy semejantes. Nos agarran en zonas rurales a los dos, porque son cobardes, entonces te buscan en lugares en donde no hay testigos. Luego, aproximadamente en la misma fecha, luego en mi carro dejaron un martillo sangrando, en el carro del senador dejaron unas tijeras sangrando. O sea, hay muchas condiciones en cuanto a tiempo, en forma de cómo actúan estas personas. Son exageradamente profesionales en cómo hacen este tipo de crimen. ¿Te llevaron a esta casa y qué ocurre? Me llevaron en una casa, me cargaron como un costal de papas y me metieron en un cajón en donde tenían una lámpara, tenían una cámara de esas que se usa en las pequeñitas como las de lo del internet, y tenían un ojo como un agujero que tienen en los hoteles, ¿no? Entonces me desnudaron, me metieron en el cajón. ¿De qué dimensiones era el cajón? El cajón tenía exactamente 1 pulgada más ancha que mis hombros. O sea, como un ataúd. Exactamente como un ataúd. Entonces nada más está totalmente cerrado.
aparte una cuarta parte del cajón, más bien la mitad exacta del cajón, estaba en contra de concreto. La otra mitad estaba hecha de madera reforzada. Entonces, la parte que se abría del cajón era nada más como la mitad, menos de la mitad de una puerta. Entonces me agacharon, yo no veía para dónde iba porque tenía tapado los ojos. Entonces me metieron por el agujero ese y cuando me tocaron la cabeza para que me sacara la capucha, estaba yo dentro de un cajón donde apenas me podía mover. Lo único que veía era un foco y la cámara y el medio cajón que tenía, que escuchaba muy claro cuando abrían el cajón cómo pasaban 3 cerraduras fuertes, gruesas, y había un sensor de movimiento también. En cuanto a tecnología, te quiero decir también que lo primero que me preguntaron es que si tenía yo uno de estos, algún chip, y les dije que absolutamente no. Pero aunque les dije que no, me pusieron un detector de metales, me abrieron la boca, me pusieron detector en todas partes del cuerpo y me advirtieron que una mentira y me mataban. Entonces, no se fían de nada. Pues no sé, quizá en esas condiciones, en algún momento de desesperación, decides una mentira para que te maten, ¿no? Yo quise muchas veces, incluso les dije que me mataran, yo ya no podría vivir en esas condiciones. Pero a ellos no les interesa matarte, digo, pueden decidir eso en cualquier momento, porque de alguna forma me estaban matando poco a poco. Lo que les importa es el dinero, es un negocio, es uno de los negocios más prósperos yo creo que en México. Bien, esta entrevista, como le contaba usted, fue el 20 de mayo de 2010. Unos días antes, exactamente 6 días antes, se fue secuestrado en su rancho en el municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro. Se fue secuestrado el 14 de mayo de 2010, Diego Fernández Ceballos. Y estuvo secuestrado hasta el 22 de diciembre. Vea usted, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estuvo secuestrado 7 meses y 8 días, hasta el 22 de diciembre, del 14 de mayo al 22 de diciembre. ¿Por qué me buscó a mí el señor Balseca? Porque un día antes había publicado la primera foto de Diego Fernández de Ceballos secuestrado, la dieron a conocer sus secuestradores, y él dijo que era como a él lo habían secuestrado, lo habían desnudado, lo habían metido al cajón. También a Diego, cuando encontraron las tijeras, estas manchadas en sangre, solo una persona me dijo, dice yo, qué raro las tijeras. Me dijo, claro que no es raro. Le estaban buscando y le quitaron el chip de seguimiento. Por eso lo dejaron ahí, y eso se lo hicieron en el momento en que lo detuvieron en la puerta de su rancho. Ahí, con unas tijeras, le arrancaron el chip a Diego Fernández de Ceballos. En fin, yo quiero decirle que son muchas las coincidencias, y yo no creo en las coincidencias, creo en las bandas del crimen organizado. Entonces, mañana le voy a presentar a usted otra parte de esta entrevista en donde habla cómo fue la negociación para liberarlo, y siempre sostuvo el señor Balseca que los mismos secuestradores que habían sido suyos habían sido los de Diego Fernández de Ceballos. Luego se repetiría una serie de secuestros ahí por el rumbo de San Miguel Allende. El dueño de un restaurante de pollos, de una cadena, estuvo más de 1 año. La dueña de un pequeño hotel estuvo casi 1 año. En fin, otros secuestros de estos de larguísima duración. Y ahora se señala a este comandante detenido, y todo fue porque este le encargó a un taxista que llevara un paquete que le tenía que entregar a una persona, que luego resultó ser el marido de una víctima, de una ciudadana francesa que tenían secuestrada desde hace tiempo, donde le llevaban un dedo, el meñique que le habían cortado, y una carta en francés de ella y una carta en inglés y otra amenaza. El taxista se asustó porque hay que recordar que hace muy poco, hace menos de 1 mes, fueron ejecutados 4 taxistas en San Miguel Allende, lo que nunca había ocurrido. Cuádruple crimen que sigue impune. Y entonces este taxista se asustó porque lo seguía una camioneta blanca, se detuvo en una gasolinera, pidió apoyo de la policía estatal y la policía detuvo a este sujeto, y luego narra porque los secuestradores asustados la liberaron a la víctima, y narran que dijeron,
esto ya se fregó, ya detuvieron a Ramón. Ramón era el comandante. Y todavía me dicen que no tiene nada que ver. No sé si tenga nada que ver o no, porque yo no soy Ministerio Público. Pero es obligación del Ministerio Público investigarlo antes de que procedan a la extradición. No puede ser que procedan a la extradición con esta urgencia que les ha dado de repente, cuando aquí no se ha aclarado cuál fue, si es que existió, su rol con esta banda de secuestradores, quiénes son los secuestradores, dónde están, cómo operan, y el paso siguiente pues es detenerlos y aplicarles la ley.